Obviamente siempre nos enteramos, nos anoticiamos de distintas cosas. En estos días también se conoció acerca de un periodista que trabajó mucho para que su hijo salga de las adicciones. Él contaba un proceso larguísimo, el caso de Chano también, que sé que lo han estado tratando en otro programa, ¿no? Distintas cuestiones que son parte de nuestra realidad y que además en campaña muchos candidatos han manifestado que quieren abordar esta cuestión. De hecho, desde Ahora Patria, por ejemplo, lo que es Juntos por el Cambio Más, se ha dicho que Finca Las Costas podría ser la casa más grande de recuperación para adictos de todo el país y generar un buen proyecto, un proyecto que antes lo encabezaba Alfredo Olmedo, ¿no? Pero fuera de la política, fuera de lo que es la campaña, nosotros queremos saber cuál es la realidad, cómo se lo aborda actualmente a este tema y qué posibilidades de reinserción y de recuperación real existen. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Yo contenta de que nos visites porque por ahí no siempre se nos puede dar. Y hoy viniste, hiciste ronda completa, todo el canal. Completa, exacto. Sí, quédate hasta la noche, Matías. Ya me quedo a ver si hay algo a la noche también. Sí, un tema muy complejo, sobre todo en este último tiempo. El problema del consumo siempre fue bastante duro acá en el norte, en el país entero. Pero este último tiempo con el tema de la pandemia también se han agudizado un poco más los problemas de consumo. Recuerdo que vos llamaste la atención acerca de esto y sobre todo de sustancias que están socialmente permitidas como puede ser el alcohol, ¿no? Como el alcohol y el hecho de la gente a veces tener limitada la cuestión social ha hecho que mucha gente que ya tenía un problema se agudice porque también se ha aumentado la ansiedad, ha aumentado el estrés, se ha aumentado todo eso y eso ha llevado a esto. Y bueno, y después estábamos viendo últimamente los casos estos que han cobrado relevancia sobre hasta qué punto se puede llegar con una crisis que combine adicciones con, en el caso de Chano por ahí con alguna patología un poco más severa, más de salud mental, pero bueno, es un tema bien duro. Ahora, ¿qué te predispone a tener una adicción? ¿Hay personalidades que están predispuestas, digamos, y que tienen este tipo de conductas y que porque también en el caso de Maradona, digamos, un caso tan emblemático, un hombre que muere joven, porque hoy tener 60 años y morir de la forma en la que murió Maradona, que realmente, hay un sinnúmero de factores que han confluido, pero también esta cuestión de vivir tan aceleradamente, me imagino que de alguna manera fue socavando, ¿no?, lo que era su salud general. ¿Qué pasa con estas circunstancias? Porque él tuvo una primera adicción que estuvo relacionada con las drogas fundamentalmente y después, cuando un poco empezaba a estar limpio de este tipo de sustancias, la adicción al alcohol, ¿no? Sí. Pues sabes que es como un fenómeno bastante complejo ahí que se puede tomando como ejemplo a Maradona, que es una persona, fue una persona muy conocida, con demasiada fama y qué sé yo, pero digo, ¿qué predispone a veces al consumo? La exclusión, te diría yo. La exclusión por los motivos clásicos de toda la vida, que son las diferencias económicas y demás, pero también hoy en día, en la época actual, hay muchas adicciones que tienen que ver o que se disparan porque hay muy poco de empatía. Hay un discurso general en redes sociales y demás de solidaridad, de empatía, de que tenemos que tolerar, pero que no se lleva a veces a la práctica, ¿viste? Es la foto, la selfie, si yo estoy llevándole una ayuda a alguien y demás, pero después, cuando se apaga el teléfono o cuando se lo baja, no hay. Y eso está generando mucha distancia, mucha exclusión. La exclusión es uno de los factores, yo te diría, fundamentales que llevan a alguien a consumir, el sentirse fuera del circuito. Y el sentir que uno no es feliz, por ejemplo, porque hay situaciones donde generalmente los humanos tratamos de gratificarnos, ¿no? Muchas veces estamos tristes, acudimos a la comida, sí, para gratificarnos, para tener un momento por ahí mejor en el día, supuestamente, o acudimos al alcohol, que es lo más cercano que tenemos en nuestro hogar o en nuestro círculo, también para sentirnos bien, porque estas cosas además inundan las reuniones sociales, claro, que ahora no son tan comunes, no son frecuentes, digamos, sí, pero esto pasa, está socializado de esa manera. De hecho, la felicidad tiene mucho que ver con la gratificación. Te decía lo del Maradona, que al final me quedé pensando que no cerré la idea. Decía, en el caso de Maradona, cuando una persona es tan famosa, se termina aislando también, porque no puede salir, porque no puede tener un círculo de amigos. Él en el mundo no podía circular. No podía ni asomar porque ya Entonces, en una punta o en la otra tenemos la exclusión. La exclusión es
un fenómeno que lleva mucho a la infelicidad, porque uno, el no sentirse acompañado, el no sentirse querido, el no sentirse amado, es sinónimo de sentirse solo. Y hay mucha gente que empieza así, empieza sintiéndose sola. O incompleto, ¿no? Quizás. Incomprendido, excluido, y por eso te decía, la exclusión y la soledad van de la mano. Entonces empieza uno a sentirse solo, más allá de que viva en un lugar, con familiares, que tenga algunos amigos. Sí, sí, sí. Empieza No, a sentir... no está relacionado con la compañía física, quizás. No, y entonces ahí es donde a veces el consumo prende y empieza incipientemente, empieza como una gotera despacito y después se va desparramando. La verdad que es un problema que de muy difícil abordaje también. Matías, y en este tipo de situaciones, ¿cómo acompaña a la familia? Porque también otra de las cuestiones que se planteaba y que escuché mucho, sobre todo que se volcaba en las redes sociales, es que los familiares de personas que viven distintos tipos de adicciones se sienten una suerte de sobrevivientes también de todo este proceso, ¿no? Porque también hay que pasarla al lado de una persona que tiene la adicción que sea, porque incluso la adicción al juego también sabemos todo lo que implica. No se aborda demasiado, pero también es una forma de estar preso, digamos, de una circunstancia, ¿no? El tema de la familia es muy duro porque es un camino casi tan... Que requiere casi tanta implicancia como quien está haciendo el tratamiento, digamos, el acompañamiento. De hecho, en los centros de rehabilitación, yo que he trabajado en adicciones durante mucho tiempo, teníamos grupos que estaban destinados exclusivamente a los familiares para acompañarlos a ellos, a poder acompañar el tratamiento, porque es un trabajo extremadamente desgastante. Y vos fíjate que para nosotros, que los profesionales que a veces trabajamos en adicciones, es muy frustrante porque las personas tienen muchos picos de periodos en el que están muy bien y periodos en el que recaen y vuelven y recaen y vuelven. Para uno que es profesional es frustrante. Vos imaginate si eso se trata de tu hermano, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu pareja. Se hace bastante más difícil ahí sostener esos periodos, porque cuando las personas tienen alguna recaída y bajan mucho, a veces terminan en situación de calle o terminan muy dañados, con algún daño físico o con algún problema con la justicia, fruto de eso. Entonces, el acompañamiento familiar es muy difícil y requieren ellos también un apoyo psicológico para que los ayude a acompañar, porque también es verdad que hay determinadas partes de la familia que muchas veces están implicadas, te diría yo, indirectamente, porque nadie de adrede quiere propiciar una adicción en un ser querido, pero muchas veces por cuestiones laborales, de exclusión, de problemas, qué sé yo, de pareja, de problemas familiares que hicieron que uno de los miembros quede sin tanta atención, quede un poco relegado. ¿Qué pasa con las personas adultas que empiezan a tener una adicción? Porque viste que a veces uno siempre piensa, bueno, los más vulnerables son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, pero también hay personas que empiezan a vivenciar esto a una edad más avanzada, qué sé yo, después de los 40 años, cuando uno dice, bueno, ya imposible que a esta edad a mí me pase una circunstancia así. Pero hay casos que te demuestran que se vive de esa manera y que en una persona que vos decías no consumía, ni siquiera fumaba un cigarrillo, y empiezan a tomar o empiezan a consumir otro tipo de sustancias. Bueno, eso se vio mucho ahora en las cuestiones de la pandemia. La pandemia llevó a muchas personas a replantearse su vida y generó muchas crisis. La famosa crisis de los 40 o de los 50 explotó en otras edades, y a veces las adicciones que se despiertan en mayor edad tienen más que ver con el alcohol, por ejemplo, que la gente empieza a tomar alcohol, ya tomaba alcohol y empieza a tomar un poco más, un poco más, un poco más, cuando te das cuenta ya tiene un consumo de alcohol muy pronunciado, y se genera a veces, muchas veces con estos replanteos de la vida, porque la gente se puso metas, se puso lugares a donde pensaba que debía estar, y a veces no llegó, la vida nos llevó por otro lugar. Sí, y el año pasado fue muy difícil de procesar en muchos sentidos. Demasiadas exigencias y van generando otra vez la frustración, otra vez la soledad, otra vez esto del no sentirse lo suficientemente capaz para lograr lo que uno pensaba o lo que uno aspiraba. O de repente hay gente que se ve en determinada edad y piensa que, o se pensaba que cuando llegue a esa edad ya iba a tener X
logro X cuestión. Claro. Y ahí cumplir por ahí los mandatos sociales. Cumplir algunos mandatos sociales, y ahí entonces a veces empiezan los problemas de consumo en las edades más avanzadas, te diría yo. ¿Cuándo podemos hablar de consumo problemático? A ver, ¿cuándo yo puedo pensarlo de mí o puedo pensarlo de otra persona? A ver, atención, acá hay algo que está fallando, y hasta dónde una persona que está iniciando ese consumo problemático se puede dar cuenta de que algo no está bien, ¿no? Porque una cuestión es que, bueno, un día me tome un vaso de cerveza con mi amigo, me siente ahí un rato a distenderme, y otro día es que yo necesite cerveza el lunes, el martes, el miércoles, o la bebida que sea o la sustancia que sea. Bueno, así como decíamos recién y vos marcabas esta cuestión un poco naif, pero que en realidad por detrás es mucho más profunda, tiene que ver con la felicidad, el disfrute. A veces el disfrute es lo que marca. Cuando yo ya empiezo a consumir algo y no lo disfruto o no me interesa ya las cantidades, qué sé yo, por ejemplo un ejemplo, vamos a hablar del alcohol, las marcas, el tipo de bebida que yo tomo y demás, ahí ya yo te diría que podemos estar ante un problema cuando ya el consumo de la sustancia trata de simplemente lograr el efecto que la sustancia genera y nada más. No hay una cuestión de porque me gusta tomarme una cerveza o porque me gusta tomarme una copa de vino, sino ya es buscar embriagarme, buscar fumar alguna cuestión y llegar al efecto que produce, en el caso de la marihuana, por ejemplo, cuando la gente empieza a notar que se empieza a exponer para conseguir la sustancia, en el caso del alcohol inclusive, porque el alcohol, si bien es social y se puede comprar en cualquier lugar, es caro, o sea, es caro para consumir en grandes cantidades, no es muy barato, entonces llega un momento en que cuando la economía empieza a hacerte notar que estás resignando mucho de tu capital para el consumo, ya podemos hablar de que hay un consumo problemático, es decir, consumo problemático, que me está trayendo problemas porque no disfruto, me está trayendo problemas desde la economía, me está trayendo problemas de lo social, cuando la gente me empieza a marcar que estoy tomando demasiado, que estoy raro, que no... esos son alertas para personas por ahí adultas que no tuvieron un problema de consumo antes y que de repente empieza a hacerse o a generarse un problema. Ahí hay que replantearse qué está pasando con uno que está recurriendo a esa... que uno tapa, porque en realidad buscar de alguna manera no mitigar lo que nos esté pasando a través de alguna sustancia es estar tratando de tapar una cuestión mucho más profunda que la tendríamos que abordar de otra forma. Claro, ¿qué está pasando que de repente me estoy sintiendo tan mal que no me basta hablar con algún amigo o bien por qué no me planteo hacer terapia o por qué no que estoy recurriendo? Ese es un indicio, es decir que la felicidad, así como se pierde con el consumo, también cuando yo empiezo a no tenerla a la hora de algún consumo de alguna sustancia, es sinónimo de que un problema está empezando y es el mejor momento para agarrarlo. El consumo, cuanto mayor tiempo pasa y más se cronifica, es peor. Bueno, a tenerlo presente a esto, a pedir ayuda. ¿Es la persona que está viviendo la adicción la que comúnmente pide ayuda o es el familiar el que, digamos, de alguna manera trata de impulsar que esto se encamine, ¿no? Es raro, a veces algunas personas que sí están teniendo un consumo problemático lo notan y piden ayuda, pero por lo general algunos allegados, pero que no suelen ser los más cercanos, son los que lo notan. Son como los amigos de por ahí segundo orden o un amigo muy amigo, pero que uno no ve tanto y que de repente te ve después de un tiempo y dice, uy, ahí qué macana, ya lo ve mal y empieza el comentario por atrás, que ese comentario por atrás te canta en que la familia a veces consulte. Porque a veces las personas que conviven con alguien con problemas de consumo no lo notan. Que ese es un fenómeno medio extraño, como qué sé yo, cuando alguien... No lo notan o lo naturalizan. Claro, no lo notan entre comillas, lo naturalizan, se acostumbran a ver al otro de determinada manera. Sí, viste, como cuando uno tiene un perrito en casa y la gente que uno lo ve todos los días y no lo ve crecer, y alguien que lo ve una vez y lo vio al mes y dice, che, qué grande que está, y uno dice, yo lo veo igual. Es verdad, es verdad. Y bueno, en este caso es medio parecido, ¿no? La gente lo suele ver igual, un poco que no quiere saber, porque la verdad que aceptar que un familiar tiene un problema de consumo es duro, porque también es aceptar que uno va a tener que poner de uno para acompañar y demás. Bueno. O sea que es complejo.
bueno, a buscar ayuda, obviamente, para quien lo necesite, a estar alerta y obviamente a solicitar la guía profesional adecuada. Matías, ¿cómo te localizan? Por ICAR, Bienestar Psicoemocional, en Instagram o en Face, nos buscan por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Matías, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.